Bueno, ¿cómo funciona el Estado? Y acá vamos a ver un poquito qué funciona, o sea, qué es lo que va, o sea, esta autoridad, ¿cómo va a funcionar? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, va a funcionar o va a tener las funciones, en definitiva, en función de lo que la sociedad considera que el Estado debe hacer. Y creo que no sé si lo hablamos al principio o fue en otra materia, que entendemos cuáles son las funciones del Estado. Y vamos a pasar siempre desde una posición totalmente que el Estado lo único que va a tener que brindar son ciertos servicios que no puede brindar que no puede brindar la actividad privada, es decir, justicia, seguridad, salud, educación, a pasar al otro extremo de la posición, que es el Estado va a intervenir en toda la actividad privada de alguna manera, va a regular todo. Entonces, en función de esta función, de que la sociedad considere que cómo debe funcionar el Estado, va a tener que recaudar, o sea, va a tener que obtener fondos para poder financiar ese tipo de funciones que está teniendo. En lo que llamamos liberalismo, va a tener que financiarse mucho menos que lo que llamamos socialismo sí, socialismo. Bueno, de ahí están todas las variantes. No hay un país que exista únicamente liberal, ni hay un país que exista o sea, totalmente socialista. Siempre hay grises entre un extremo y el otro. Y en función a eso va a tener que obtener fondos para financiar esos gastos que tiene que realizar. Y en función a esos gastos que la sociedad, esperen que está todo junto hoy, se me está por terminar la batería. Y en función o sea, con respecto a esas funciones que le da la sociedad, va a obtener, va a financiarse. Y por eso, bueno, ¿cómo lo hacen? Sea un Estado de un extremo o del otro, cual es general, lo hace a través de lo que ustedes o todos conocemos a través del presupuesto nacional. ¿Qué es el presupuesto nacional? El presupuesto nacional es un estado o sea, es donde el poder, o sea, donde el Estado cuantifica qué es lo que necesita, o sea, lo que todo el mundo conoce como gasto público y cómo va a financiar eso ese gasto público que es para cumplir esas funciones. ¿Mm? Entonces, por un lado, va a tener gastos y por otro lado va a tener recursos. Y esos recursos va a ser con los que financia estos gastos que tiene. Bueno, ¿cómo, o sea, jurídicamente, desde el punto de vista del derecho? Bueno, sigue entrando gente. Desde el punto de vista del derecho, ¿cómo lo vemos? Bueno, esto en todos los estados se hace a través de una ley. O sea, es una ley que la promulga el Congreso. Y bueno, si algunos vieron Constitucional o lo están viendo, lo van a ver, van a entender un poco de qué estoy hablando. Es decir, va a sancionar una ley el Congreso que depende del Estado que lo realice, puede ser que la realice a través de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, ingrese, depende. En nuestro Estado, a nivel nacional, quien analiza o por dónde empieza la sanción de la ley es a través de la Cámara de Diputados. Pero ¿quién lo confecciona? ¿Quién hace el proyecto de presupuesto? Es el Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, y hay una secretaría que se llama Secretaría de Presupuesto Nacional, o sea, digamos, unifica cada uno de los presupuestos de cada una de las departamentos o de las secciones en que se divide el Estado. Es decir, el Ministerio de Economía hace un presupuesto, el Poder Judicial hace un presupuesto, el Poder Legislativo hace otro presupuesto. Cada uno, cada uno de estos estados o entes autárquicos, si está en la ley, es la 26.156, que se llama Ley de Administración Pública, es la que regula cómo se hace el presupuesto. O quién y cómo se ejecuta o sea, y quién es el que lo realizar, qué cámara o cómo debe sancionarse y qué es lo que debe contener.
Vamos a ver, o sea, acá lo vamos a ver en forma muy general. Más adelante, cuando esté por recibir, hay una materia específica que habla de esto, de finanzas y derecho financiero, que me van a tener en algún momento de vuelta hablando de esto, pero un poco más específico. O sea, lo vamos a ver bien desgranando y estudiando bien la ley. Ahora lo que vamos a ver es, desde el punto de vista de economía, cómo funciona el Estado. Y bueno, el Estado obtiene recursos y creo que ya hablamos, los recursos del Estado que pueden ser recursos genuinos o recursos derivados. Los recursos genuinos son aquellos que tienen que ver con el poder coercitivo que tiene el Estado. El Estado como Estado mismo tiene ciertos monopolios de ciertas cosas y una es de poder cercenar la propiedad de cada uno de nosotros, o sea, quitarnos un poco de nuestras cosas para poder funcionar. Es eso. O sea, cuando nosotros pagamos impuestos, ¿qué estamos haciendo? Nos está quitando cuestiones propias nuestras, o sea, nuestra propiedad, parte de lo que tenemos, para financiar las funciones del Estado. El único que tiene esa potestad es el Estado. ¿Quién se lo da? Se lo dan a través de la Constitución Nacional. Como esta materia está en segundo, la mayoría no, o sea, no vio constitucional, entonces por ahí no lo quiero decir, pero dentro de los mandatos constitucionales está la atribución del Poder Legislativo de sancionar un presupuesto de recursos y gastos, en el artículo 75. Por otro lado, dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, habla que debe confeccionar el presupuesto de recursos y gastos y enviarlo al, al Poder Legislativo para que éste lo sancione. Es decir, lo analice, ajuste en todo caso si considera que no corresponde, o sea, los ítems que están en el presupuesto no corresponden y, transformarlo en ley. Por eso se habla de este juego de poderes, o sea, que no, acá se ve claramente que los tres poderes, uno no prevalece sobre el otro, sino que los tres poderes tienen el mismo rango. Es decir, es esta historia del control de entre poderes. Pero bueno, eso lo van a ver más en derecho constitucional. La idea es que, por mandato constitucional, el Poder Ejecutivo es el que debe confeccionar el presupuesto y el Poder Legislativo analizarlo y aprobarlo. En caso de lo que lo aprueba, está todo ok. En caso de que no esté de acuerdo, lo puede modificar y volverlo y sancionarlo. ¿Está? ¿Queda claro? Funciona como una ley normal, o sea, después, bueno, aquellos que tengan constitucional lo van a ver un poco mejor. El Ejecutivo puede vetar parte o no y volverá otra vez y así sucesivamente hasta que se sancione la ley. O sea, el método de sanción de la ley lo van a estudiar. Aquellos que ya vieron constitucional ya saben de lo que estoy hablando, pero aquellos que no lo vieron todavía, tengan esta idea. Que es una ley que no es, o sea, lo que quiero que quede claro es que es una ley que no es lo que el Ejecutivo dice y el legislativo aprueba por aprobar. El legislativo tiene la potestad de modificarlo. Bien. ¿Qué es lo que bueno, lo que dijimos, qué es lo que digamos, qué es lo que qué es lo que se regula en esta ley de presupuesto? Bueno, los recursos y los gastos que va a contar el Estado para el año, para el periodo de los 12 meses. Es decir, qué es lo que qué recursos va a obtener y a dónde lo va a aplicar. Lo que no puede contener el presupuesto es nuevos impuestos y nuevos gastos, sino que eso tiene que establecerse a través de una ley por separado. Es decir, lo que hace el presupuesto es, a ese momento, con qué recursos tengo y qué gastos tengo. Lo único que hace es eso. Ahora, si digamos, el Estado o el gobierno o el Poder Legislativo, cualquiera de los poderes, considera que debe que debe sancionar o debe tener más ingresos antes de la emisión del presupuesto, debe haber sancionado algún tipo de impuesto. O debe haber sancionado alguna ley que determine algún tipo de gasto. Cuando hablo de gasto, hablo de todo tipo de gasto. Ahora vamos a ver cuando hablamos de gasto, ¿de qué hablamos? Y otra de las cuestiones que hay que tener en el presupuesto es que el presupuesto nunca puede dar déficit ni puede dar superávit. ¿Está? ¿Por qué? Porque el presupuesto lo que dice es, tengo tantos gastos y tengo estos recursos. Entonces, si a mí me faltan recursos, lo que el presupuesto va a decir es,
lo que me falta, el dinero o sea, los recursos que me faltan para cubrir, para poder hacérseme cargo de todos esos gastos, ¿con qué lo hago? O me endeudo, que es famoso, puede ser esta historia de la deuda pública, o emito bonos, o tengo la otra potestad que tiene el Estado de emitir dinero. Son las tres únicas cuestiones que no son recursos genuinos para poder solventar el gasto, es decir, para poder hacer frente al gasto. Si con los recursos que tengo no puedo hacer frente al gasto, lo único que puedo, esto es más o menos como una economía de mi casa. Si yo gano 100 y tengo gasto de 110, esos 10 los tengo que sacar de algún lado. O sea, o pido un préstamo al banco, lo único que no puedo hacer nosotros como economía doméstica es emitir dinero. Pero lo demás es lo mismo. O sea, de alguna manera nunca me puede dar un presupuesto ni déficit ni superávit. Si me da superávit es tan malo, eso lo conocemos, o sea, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de derecho financiero, es tan malo como que dé superávit. Porque si dio, como que dé déficit, si dio superávit, quiere decir que nos estuvimos aportando y nos estuvieron cercenando propiedad nuestra de más de la que necesita el Estado. ¿Queda claro? Entonces, por ende, al año siguiente lo que podría pasar es una devolución de eso de esos impuestos, esos recursos que tuvimos de más, o, por ende, lo que tendría que hacer es una reducción de impuestos. Sí, doctor Brasco, lo escucho. Sí, o sea, es esto de que las partidas presupuestarias que se dan para hacer, por ejemplo, caminos, tienen que ser utilizadas en caminos, de no hacerse los caminos, tiene que ser de vuelta a los fondos públicos. O sea, no pueden ser tampoco otras cosas que las propuestas. O sea, es un poco así. Si yo creo un impuesto para una cuestión determinada, ok, pero a veces creo impuestos que no son para una cuestión determinada. Por ejemplo, el impuesto lo que es mal llamado impuesto a las ganancias, que en realidad es impuesto a los ingresos. Cuando yo cobro impuesto a los ingresos, no está determinado a un gasto en general, sino que es para el gasto total o para cubrir cualquier cosa, ¿no? Por bajarlo un poco para no. Ahora sí, si yo tengo un impuesto, o sea, cobro algo para generar caminos y no lo hice, lo que tendría es que o devolvérselo a la persona que se lo cobré o disminuir el impuesto del año siguiente, porque lo que estoy haciendo es cercenando la propiedad del privado. O sea, me está por ejemplo, me está sacando a mí más impuestos del que necesita sacarme. Claro, por eso digo que a veces, o sea, esto un poco quiero que entendamos, que el superávit no es beneficioso, es tan perjudicial como el déficit, es decir, las dos cosas. Y también quiero que entienda que o sea, que el presupuesto no puede dar ni superávit ni déficit. Es decir, yo presupuesto 100 pesos y tengo que prever recaudar 100 pesos. Y si quiero recaudar, y si no puedo recaudar 100 pesos, si no preveo, voy a tener que decir que me voy a endeudar, o voy a emitir bonos, o voy a emitir dinero. O sea, porque es más matemático, o sea, creo que es matemático esto, me parece que no merece mucho análisis, ¿no? Cuando uno ve por ahí, yo lo que quiero es que más o menos analicemos los medios con cierta razón. Cuando vemos que los demás hablan de presupuesto y dicen que hay déficit, no puede haber déficit en un presupuesto, ni puede haber un superávit. Lo que puedo decir es que no me alcanzan los recursos para cubrir los gastos, por lo tanto, en el presupuesto tengo que endeudarme. O tengo que hacer otra cosa, no sé. O sea, estas tres cosas, más de esto no puedo hacer. Bueno, un poco eso como principio general. Como principio general también es que es anual, el presupuesto nunca puede cubrir más de un año. Y otra de las cuestiones es lo que se llama la ultraactividad del presupuesto. ¿Qué es esto de la ultraactividad del presupuesto? Es muy parecido a lo que pasa con las convenciones colectivas de trabajo. Es decir, bueno, el doctor Sagasta debe estar un poco aburrido porque esto lo vimos en financiero y lo tuvo que estudiar para hace poquito, pero bueno, acá es todo en una sola clase, esto comprimido. Sí, tenemos justo estos temas. Está. Bueno, ¿qué es la otra actividad del presupuesto? Es esta historia de cuando por ahí el Poder Ejecutivo no manda el presupuesto al Congreso, por lo tanto no hay presupuesto para el primer de enero del año siguiente, o el Poder Legislativo no lo sanciona en tiempo y forma como para poder ejecutarse a partir del 1 de enero. El Estado nunca no tiene presupuesto, siempre tiene presupuesto. Lo que se hace es, el presupuesto del año anterior comienza a ejecutarse al año siguiente
con los ajustes necesarios de esas cuestiones extraordinarias que ocurrieron en el año anterior. ¿Queda claro? Lo que es la ultraactividad. Es decir, siempre tenemos un presupuesto. Si no es el presupuesto del año y no se pudo sancionar, será el presupuesto del año anterior, ajustado con esas cuestiones extraordinarias que puede haber en el año anterior, y comienza a ejecutarse hasta tanto se sanciona un nuevo presupuesto. Y si no se sanciona un nuevo presupuesto, ese es el presupuesto del año siguiente. ¿Queda claro? Que siempre hay presupuesto. Bueno, esto es en temas generales. Ahora, dentro del presupuesto, ¿qué tenemos? Tenemos gastos. Y vamos a hablar un poquito de los gastos. ¿Qué entendemos por los gastos? Bueno, primero creo que hablamos al principio de la clase, en función de, tiene que ver mucho con la función del Estado. Y bueno, y podemos hacer una clasificación para entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de gastos. Están los gastos operativos o gastos normales de funcionamiento del Estado. Es decir, los gastos ordinarios, los gastos que tengo para funcionar, los gastos que, como cualquier otra persona jurídica que es el Estado, necesita para funcionar. Va a ser el gasto de personal, de recursos humanos, de inmuebles y demás. Vamos a tener los gastos que son, si el Estado tiene funciones de producir bienes y servicios, vamos a tener gastos que tengan que ver con la producción de bienes y servicios. El ejemplo, cuando tenemos algunos de estos servicios públicos que están en manos del Estado. Por ejemplo, la distribución de agua, AISA. Y vamos a tener otro tipo de gastos que es lo que llamamos gastos de transferencia. ¿Qué son los gastos de transferencia? Son aquellos gastos que no tienen, son aquellos gastos que aportan los privados, pero se transfieren de un sector a otro sector de la población. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando el típico caso de el sistema previsional. Es decir, yo aporto para pagarle a los jubilados ahora, pero me va a servir, o sea, es decir, saco de mi propiedad una suma de dinero, lo aporto al Estado, pero el Estado no es para que opere, ni es que para que produzca bienes y servicios, sino que para que transfiera eso que aporto a otro rango etario, es decir, por ejemplo, a los jubilados. Es decir, el aporte nuestro va para nuestro sistema, se asigna al pago de las personas que están jubiladas en este momento. Otro de los gastos de transferencia son todos los gastos de planes sociales. Es decir, nosotros aportamos un impuesto, y es impuestos generales, y esos impuestos, ¿qué es lo que se hace? Se transfiere a aquellos que en estos momentos no tienen trabajo o, bueno, alguna de estas cuestiones de contingencias sociales, el sistema de previsión social. Ese sería otro gasto de transferencia. Otro gasto de transferencia son las subvenciones. Es decir, en definitiva, las subvenciones, por ejemplo, al pasaje, al transporte, la subvención a las entidades eléctricas, a las empresas, a la electricidad, la subvención al gas, a los servicios públicos. Es decir, lo que estamos haciendo es pagando impuestos, por un lado, para subvencionar esta cuestión, estos servicios públicos, para que lo paguemos menos. En definitiva, si ustedes van a ver, es más o menos, estamos pagando todos el precio más alto. Es decir, si tenemos la misma subvención de estos servicios públicos, la estamos pagando por un impuesto que en realidad no lo pagamos cuando consumimos el servicio público. ¿Queda claro lo que expliqué? ¿Sí? Bien. Bueno, esos son más o menos en rasgos generales qué son los gastos. Están este tipo de gastos. Por otro lado, tenemos los recursos. Y habíamos hablado de los recursos genuinos, que eran los recursos del Estado, recursos propios del Estado, que creo que habíamos hablado que tendrían que ver con los impuestos, tasas y contribuciones. No sé si hablamos de esto, pero creo que sí, o algo general. Que serían los recursos. Y los derivados, que esos recursos derivados tienen que ver con la actividad propia del Estado, es decir, algún alquiler o inmueble de alguna tierra fiscal, de algún inmueble fiscal. Y el otro recurso, que son los recursos que no tienen que ver con la potestad del Estado, son a través del empréstito público y a través de la deuda pública.
Los impuestos, digamos, los recursos tributarios digamos, o los recursos genuinos del Estado, que hablábamos de impuestos, tasas y contribuciones, podemos hablar de impuestos, cuando son aquellos recursos que tiene el Estado que no tienen que ver con ninguna afectación en especial. Por ejemplo, el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto, no me acuerdo, el impuesto a los bienes personales. Esos serían lo que llamamos impuestos. ¿Por qué? Porque es una suma impuesta y no tiene una asignación específica. O sea, no recibo ningún servicio específico por haber abonado ese impuesto. Después tenemos lo que se llaman tasas. Las tasas están vinculadas con un servicio que presta el Estado. Es decir, el Estado me presta el servicio y yo lo pago. Por ejemplo, lo que todos, o sea, acá tenemos común y corriente la tasa de servicios generales. Es decir, la municipalidad me cobra a mí una tasa por barrerme la calle, por recolectar el residuo, para el alumbrado público, por todo lo que el servicio me presta. Por ejemplo, otro ejemplo es la tasa de cementerios, es decir, yo pago una tasa por el alquiler de la tumba o, bueno, un poco gracioso, no es gracioso esto, pero bueno, es eso. O sea, me cobro una tasa por alquilarme ese predio donde donde tengo una tumba, qué sé yo. Bueno, cobra por eso. Aparte, la municipalidad cobra por otras cosas, hay varias tasas. Tenemos la tasa de justicia, que pagamos una tasa cuando iniciamos un expediente, ¿para qué? Para que nos dé el servicio de justicia. Una tasa bueno, más comercial, una tasa de ocupación de espacio público, que es que cuando tenemos los bares, restaurantes, tienen las mesas afuera y todo eso, o se paga una tasa por publicidad, es decir, cuando los carteles también pagan una tasa. El estacionamiento medido que pagamos a la municipalidad es una tasa, porque ¿qué es lo que está haciendo? Está alquilando ese pedacito de la calle, de la calzada, para que podamos estacionar. Eso son tasas. Es decir, a cambio de lo que pagamos, tenemos un servicio. Y por último, tenemos lo que se llaman contribuciones. ¿Qué son estas contribuciones? Esta contribución es muy parecida al impuesto, pero lo que ocurre es que esta es específico a determinada cuestión y el que aporta tiene un beneficio a futuro. El típico caso es el caso de las jubilaciones. Es decir, yo pago, aunque no tengo el beneficio ahora, porque lo que voy a pagar va a estar destinado a las personas que gozan del beneficio jubilatorio, me va a mí a redituar en un beneficio jubilatorio cuando tenga todas las condiciones. Otro, por ejemplo, bueno, ahora no se da mucho, es el tema del asfalto de la calle. Es decir, yo pago un importe para que me asfalten la calle, pero ¿qué ocurre? Yo tengo el beneficio de que a través de todas estas cuestiones que uno paga, se revalúa la propiedad que está al frente de esa calle, que antes estaba en calle de tierra y ahora tiene una calle asfaltada. Y bueno, lo vamos a ver más en detalle cuando ya tengan, o sea, ya veamos más. También lo que tenemos es el peaje. Que el peaje ahí está discutido, no sabemos si es una tasa, si es una contribución o qué cuerno es, pero perdón el término, porque hay tres: está el Estado, está el concesionario y está el que usa. Y hay varias teorías, una que habla que dice que es un servicio porque me lo presta el concesionario y el concesionario es responsable. Hay otra teoría que es una teoría del acto complejo, porque está el Estado, que es el que fija el precio, no es el concesionario, y el Estado tiene un contrato de concesión contra el concesionario del peaje. Bueno, esto es un híbrido que todavía no podemos, o sea, todavía no, que esta figura, digamos, no encajaría en ninguna de las tres. No es ni una tasa, no es ni un impuesto, ni es una contribución especial, sino que es peaje. Porque el Estado obtiene recursos de ese peaje, obtiene a través de la financiación, a través de la concesión. Pero bueno, es una figura que no encuadra en ninguna de estas tres. Un poco es, en forma muy general, lo que es los recursos originales. Los recursos derivados, bueno, no voy a explicar mucho porque tiene que ver mucho con cuando el Estado actúa como persona jurídica, persona privada. Es decir, actúa como
una persona jurídica privada. Es decir, cuando alquiló algún bien fiscal, la obtención de ese alquiler, o algún otro recurso extraordinario que no tiene que ver con la función pública del Estado y este poder coercitivo del Estado. Y después, bueno, esto es la manera que tiene de financiarse con recursos genuinos o recursos propios. Ahora tenemos, bueno, otra manera de financiarse. Cuando estos recursos no tenías, habíamos hablado que teníamos el empréstito nacional o deuda pública. ¿Qué es el empréstito nacional? El empréstito nacional es cuando el Estado emite bonos. Es decir, ¿se acuerdan? ¿Vieron estos bonos? Los BOCON, los BONEX, las letras de tesorería, las letras, no sé, de todo este tipo de bonos. ¿Qué es? No es más que pedir un préstamo a la gente. Es decir, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nosotros compramos un bono de esto, lo que estamos haciendo es prestarle al Estado esa suma de dinero que estamos pidiendo, que estamos comprando esos bonos, y eso nos va a rendir una tasa de interés a un tiempo determinado. ¿Mm? Esto lo que tiene, o sea, lo que más o menos al Estado le garantiza es que el Estado es quien pone las pautas y el Estado es el que fija las condiciones de esos bonos. Es decir, qué tasa de interés, cuándo va a abonar el capital que, digamos, nosotros le prestamos, que el público en general le presta, cuándo va a pagar el interés, qué tasa de interés va a rendir, o sea, y en caso de contratiempos, dónde uno tiene que ir a litigar, donde uno tiene que ir a ejercer el derecho en caso de que el Estado no le responda. Esto tiene que ver mucho con los bonos, lo demás, el tema de los fondos buitres y todo eso, pero bueno, eso lo vamos a ver más en derecho financiero, que es más específico. Pero en realidad, para que tengan idea, el empréstito público son bonos. Y estos bonos, el Estado es el que pone las condiciones. No es quien compra los bonos el que pone las condiciones. ¿Estamos? Bien. Y por el otro lado tenemos lo que se llama deuda pública. La deuda pública es lo mismo, o sea, es lo mismo que o sea, es parecido al empréstito. La única condición que acá el Estado no pone las condiciones, sino que cuando el Estado sale como cualquier hijo de vecino, como nosotros, a solicitar un préstamo. Pero bueno, lo que pasa es que el Estado, cuando sale a solicitar un préstamo, sale a solicitar préstamo a órganos internacionales. El BID, el Banco Internacional de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, bueno, pide un préstamo y bueno, y el que pone las condiciones no es el Estado, sino que es ese órgano internacional que es el que nos va a brindar el préstamo. Cuya la situación económica del país y demás, que eso no viene al caso, sino para que ustedes entiendan cómo se financia el Estado. Y después, bueno, la otra manera de financiarse es la emisión de dinero. Y vamos a hacer un poco un análisis económico de todo esto. Es decir, de cuando no tiene recursos, si conviene o no conviene financiarse a través de un empréstito, a través de un préstamo o la emisión de dinero. ¿Cómo funciona esto? No está bien ni está mal que el Estado se endeude o tome empréstito o emita dinero, siempre y cuando, ¿cuál va a ser la finalidad con que lo haga? ¿Estamos? Es decir, si yo tengo que tomar préstamos para mantener la operatividad y el gasto común del Estado, estamos un poco en peligro porque quiere decir que nuestros ingresos no solventan nuestros gastos. Ahora, si yo tomo algún tipo de esta financiación, ¿para qué? Para poder solventar esto, pero esto me genera mayor actividad y esa mayor actividad hace que yo pueda recaudar mayor cantidad de impuestos, quiere decir que voy a tener mayor recaudación que siempre que sea mayor a lo que yo tenga que pagar como empréstito. ¿Queda claro esto? ¿Sí? O sea, no me va a generar ningún problema si yo me endeudo en 100 pesos y esos 100 pesos genera una actividad que haga que yo pueda recaudar 120, entonces 100 pesos puedo pagar el préstamo y los 20 me queda para cubrir los gastos, que es a lo mejor lo que yo puedo necesitar. O sea, por eso endeudarse no está mal, siempre y cuando endeudarse o emitir bonos me permita hacer esto. Regular a través de vía indirecta, a través de la actividad, el ingreso de recursos genuinos.
Lo mismo va a pasar si yo emito dinero. Cualquiera de estas tres fuentes de financiación que no sean... Yo puedo emitir dinero, esa emisión de dinero, ¿qué me va a generar? Si me va a generar mayor nivel de trabajo, ese mayor nivel de trabajo me va a generar mayor recaudación a través de los impuestos, de los recursos genuinos, a través de algún impuesto, de tasa y todo eso, porque tengo más actividad, entonces no me va, o sea, lo que va a hacer es voy a tener más recaudación para poder respaldar esa mayor emisión de dinero. ¿Queda claro? ¿Sí? O sea, no está mal que pidamos, siempre y cuando sea para esto. Ahora, si pedimos préstamo para otra cosa, es otra historia. ¿Mm? Lo mismo ocurre con el aumento del gasto público. Si el aumento del gasto público viene acompañado de una mayor recaudación, está todo bien. O sea, hago más cosas, pero tengo más recaudación, está todo bárbaro. El tema es cuando aumenta el gasto y no aumentan los recursos. O aumenta los recursos y no aumenta el gasto, estoy sacando más plata de la que necesito a la gente. ¿Mm? Esto es un poco lo que quiero que veamos cuando hablamos de presupuesto y cómo se financia y cómo funciona el Estado. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Bien? Bueno, buenísimo. Por otro lado, bueno, esto es más o menos lo que vamos a hablar de presupuesto, porque entienden todo rápido. Esto explicarlo en otra facultad me costó casi una hora. Así que bueno, esto es lo que es presupuesto nacional, que está regulado. Bueno, también entendamos que ustedes saben, bueno, si no lo saben, se los explico ahora, que nuestro nivel de gobierno tiene tres niveles de poder. Poder federal, poder provincial y elegido municipal. Por ende, cada uno de estos niveles de gobierno tiene su propia ley de presupuestos. Es decir, vamos a tener una ley de presupuestos federal para el gobierno federal, una ley de presupuestos provincial para cada una de las 24 provincias. O sea, vamos a tener 24 leyes provinciales de presupuestos y vamos a tener tantas ordenanzas, porque las municipalidades dictan ordenanzas, tantas ordenanzas fiscales como municipalidades o departamentos haya en cada municipalidad. ¿Mm? Es decir, bueno, más o menos esto. Y no les quiero, o sea, no quiero ahondar un poco más en esto porque si no ya entraríamos en cuestiones impositivas y bueno, también lo que recauda el gobierno federal no es todo lo que va a asignar a gastos federales, sino que está lo que ustedes escuchan por ahí, uy, se me fue la palabra. Bueno, hay parte de los impuestos que recauda que lo distribuye en las provincias. La coparticipación federal, lo que ustedes escucharon por ahí, coparticipación, bueno, eso también está regulado por mandato constitucional. Una parte de lo que recauda lo recaudan los gobiernos federal, el gobierno central, va a distribuir a cada una de las provincias. ¿Mm? Cierto tipo de impuestos, y así el gobierno de las provincias, una parte de lo que recauda el gobierno de las provincias, va a repartirlo entre las municipalidades. ¿Mm? Bueno, esto es un poco lo que esto es cómo funciona el Estado y cómo se financia. ¿Está? ¿Queda claro? ¿Bien? ¿Se entendió? Igual lo vamos a subir. Mañana pongo al día toda la plataforma como para que quede todo en orden. ¿Mm? Bueno, doctores, ¿alguna pregunta, algo que acotar, algo que me tengan que preguntar? ¿No? Yo quería hacer una consulta después que le habían mandado un mensajito, no sé si lo vio. Sí, sí. De las clases, más que nada. Sí, mañana pongo al día, subo todas las clases, eso es lo que iba a decir. O sea, Listo. listo, mañana subo todo, igual son 3, 4 clases. Profe, Sí. profe, ¿estudiamos ahí para el partido o del libro? ¿Qué capítulos? Combinen los dos. Ahora yo les paso por la verdad, el libro, los capítulos del libro no lo sé, puede estar mezclado. Pero te las paso después para que lo sepas. Sí. Dale, te paso por mensajito, Sí, Sofía. sí. Dale. Gracias. No, de nada. Buenas noches, hasta luego. Bueno, buenas noches. Bueno, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que quieran saber? O sea, ¿alguna duda o algo por el estilo? No. Bueno, entonces nos estaríamos viendo el martes que viene
con la última parte de la materia. El tema financiero. ¿Vale? Bueno, Y la única consulta, profesor, con lo que dijo el trabajo práctico que Sí. teníamos que entregar, o sea, ya está habilitado, se puede subir a partir de este momento, o hay que esperar unos días más para... Lo que pasa es que cambiaron la palabra de la plataforma. Yo lo habilité ahí. Voy a habilitar una pestaña para que ustedes puedan subirlo. Ah, bueno. Porque antes se podía subir por mensaje, por mail, pero ahora el mail no se puede hacer nada con el mail, no se puede adjuntar ningún tipo de archivo ni nada. Entonces, No, lo que voy a habilitar es una pestaña para que ustedes puedan subirlo. ¿Dale? Ah, sí, porque sí, es como decía Walter, decía 10 de julio, pero No, no está bien, sabía sí. si se podía Ah, subir ya antes o no. está bien, no hay drama. Habilito una pestaña para que ustedes hasta el 8 de julio lo puedan subir. Y listo. Entonces nos da el margen hasta el 7 o 8, ¿no? ¿Cómo? Nos da el margen hasta el 7 o 8 de julio. Hasta el 8 lo voy a dejar abierto. O sea, para que ustedes Perfecto. puedan subir. Así no hay drama, si tienen tiempo. Buenísimo. Muchas gracias. No, Gracias. bueno, nos vemos el martes que viene con la última parte y listo. Dale, Nos vemos. nos vemos. Gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Nos vemos.